Hola, mi grupo que está conformado por Natalia Galeano, Mayra García, Valeria Ortiz, Mayerlin Parra, Stephanie Ustaris y mi persona María Fernanda Rodríguez, les vamos a hablar sobre la apendicitis aguda y los tumores del apéndice. La apendicitis aguda es la inflamación repentina del apéndice. Este es un pequeño órgano ubicado en el intestino grueso y es una emergencia médica, ya que si no se trata a tiempo puede romperse y causar infecciones muy graves. Bueno, ahora vamos con las causas. Como primera causa tenemos los fecalitos, que son las heces endurecidas. Estas son pequeñas bolitas de materia fecal que bloquean la entrada del apéndice y esta es la causa más frecuente. Como segunda causa tenemos las infecciones gastrointestinales, que algunas infecciones pueden inflamar los tejidos cercanos y obstruir el apéndice. Como tercera causa tenemos la hiperplasia del tejido linfoide, que es el aumento del tamaño del tejido inmunológico del apéndice, y esto sucede mucho en niños y jóvenes, sobre todo después de infecciones virales. Y como cuarta causa tenemos los parásitos intestinales, que en algunos casos los parásitos pueden bloquear el apéndice. Bueno, continuando con los síntomas de la apendicitis aguda, tenemos que presenta un dolor abdominal, inicialmente periumbilical, o sea que es alrededor del ombligo, que migra al cuadrante inferior derecho. También encontramos irritación peritoneal, o sea que el dolor empeora con la tos, caminar o movimiento. Y tenemos también los síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y pérdida de apetito, como la anorexia, y cuenta con una fiebre generalmente de bajo grado, 37,7 grados centígrados a 38,3 grados centígrados. Bueno, y en cuanto a su diagnóstico, tenemos exámenes de laboratorio como el hemograma, que muestra un aumento de glóbulos blancos, o sea que indica infección. Proteína C reactiva elevada en procesos inflamatorios. Estudios de imagen, está la ecografía abdominal, que es muy utilizada sobre todo para jóvenes, y la tomografía, o sea un TAC, es más preciso, que confirma la inflamación del apéndice. Siguiendo con su tratamiento, el más efectivo es la cirugía llamada apendicectomía, que esta consiste en retirar el apéndice inflamado. Una de ellas es la cirugía abierta, que aquí es con una incisión en el abdomen, y está la laparoscopia, que es con incisiones pequeñas y con una cámara, y esta causa menos dolor y tiene una recuperación más rápida. Siguiendo con el tratamiento médico complementario, esta se debe utilizar antes y durante la cirugía como antibióticos para combatir la infección, suero intravenoso para hidratar el paciente y analgésicos para el dolor. Ahora hablaremos sobre los tumores del apéndice. El apéndice puede albergar crecimientos o tumores que pueden ser benignos como no cancerosos o malignos como cancerosos. Primero tenemos el adenoma del apéndice, que los adenomas son crecimientos benignos en el apéndice, que si el tumor, también llamado como quiste o lesión, se ha roto, las células liberadas pueden producir grandes cantidades de mocos como adenomucinosis, que es una sustancia gelatinosa que puede derivar en pseudomisoma peritoneal, que es una afección cancerosa. Continuamos con el cáncer de apéndice. Este tipo de cáncer es poco frecuente, pero cuando aparece suele frecuentar en las mujeres de 40 a 45 años. Entonces, al ser un cáncer muy pequeño y poco agresivo, se puede tratar con mucha facilidad y con mucho éxito. Seguimos con los tumores adenocarcinoides, que estos también son llamados carcinomas de las células calciformes. ¿Por qué? Porque estos presentan muchas similitudes tanto en los tumores carcinoides como en los adenocarcinomas. Entonces, la mayoría de los pacientes que son diagnosticados con este tipo de tumor siempre tienden a tener entre 50 o más años de edad. Bueno, ¿por qué se producen los tumores del apéndice? Los tumores del apéndice se producen cuando las células del revestimiento interno, el epitelio, empieza a crecer de forma descontrolada. Normalmente las células crecen, se dividen y mueren de manera ordenada, pero cuando ocurre un daño en el ADN, este control se pierde y las células se multiplican más rápido de lo normal,
no mueren cuando deberían y forman una masa o un tumor. Síntomas generales de los tumores del apéndice. Los tumores del apéndice suelen ser silenciosos al inicio, pero a medida de que van creciendo pueden producir diferentes síntomas según su tamaño y si se diseminan. El primer síntoma que encontramos es el dolor abdominal, es el más frecuente. Este generalmente se presenta en la parte baja derecha del abdomen. Pueden ser leves al inicio, progresivo y similar al dolor de una apendicitis. Esto ocurre porque el tumor puede inflamar o bloquear el apéndice. Siguiendo con las características, los tumores pueden ser un poco frecuentes. También deben ser frecuentemente, son asintomáticos en etapas iniciales y se descubren muchas veces en formas incidentales o en cirugías o en estudios. Pueden simular una apendicitis aguda, también un crecimiento generalmente lento dependiendo del tipo. Algunos producen moco o exceso y también están en riesgo de disminución peritoneal en tumores municiosos. En casos avanzados pueden generar masa abdominal o distensión y una posibilidad de metástasis en tumores malignos. Siguiendo con los síntomas generales, tenemos la masa abdominal. En algunos casos se puede sentir una masa o bulto en el abdomen. Esto suele suceder cuando el tumor aumenta de tamaño o hay una sensación en el abdomen, ya sea hinchado o aumentado, o puede deberse a la acumulación de mucina, especialmente en tumores municiosos, y es más frecuente en tumores más avanzados. También encontramos la distensión abdominal, que es la sensación del abdomen hinchado, aumentado o también puede ser el tamaño y puede deberse a la acumulación de mucina, especialmente en estos tumores que son un poco más municiosos y la presencia de líquido en el abdomen. O en casos severos puede indicar una pseudomisoma peritoneal. La otra sería náuseas y vómitos. Se presenta cuando el tumor se irrita en el intestino o causa una obstrucción. El paciente puede sentir malestar digestivo constante. También existe el cambio en el hábito intestinal de las alteraciones como estreñimiento, diarrea o dificultad para evacuar. Esto ocurre cuando el tumor afecta el funcionamiento normal del intestino. Encontramos los asintomáticos en etapas muy tempranas. En muchos casos no hay síntomas al inicio, sino que el tumor se detecta durante una cirugía por apendicitis. En estudios médicos por otra causa puede ser el diagnóstico que muchas veces es tardío.